con qué ilustración empezar. Algo de alguna persona que dijera en pocas palabras algo que pudiera causar un trastorno enorme, para que nos demos cuenta de lo importante que es lo que hablamos o de la repercusión que puede tener lo que hablamos. Bueno, habría varias opciones, ¿no? Si menciono a Trump, seguro que encuentro un montón de expresiones, de frases que son tremendas, ¿no? Pero dije, voy a buscar algo más de casa, algo más del corazón. Yo sé que no sois mucho probablemente del corazón, a lo mejor algunos sí. Yo no soy mucho del corazón, pero vamos a buscar algo del corazón en esta mañana que nos sirve como ilustración. Estamos hablando de hablar y de la repercusión que puede tener el hablar. Esta mujer que vemos aquí es Cayetana Guillén Cuervo. Estamos en los premios Thalía en abril de este año. Ella es actriz, es presentadora, tiene una amistad, o tenía más bien una amistad muy grande con Amaya Montero. Seguro que la conocéis, por lo menos los jóvenes, ¿verdad? Una conocida cantante que estuvo durante muchos años en el grupo La Oreja de Van Gogh. Dejó de cantar y la sustituyó otra chica que se llama Leire Martínez. Bueno, hubo bastante polémica porque después de 17 años de este grupo estar con esta otra chica cantando, la despidieron. Y hubo un revuelo, redes sociales con este tema. Y precisamente en este momento, cuando está en medio del revuelo que está formado, estamos hablando de un revuelo mediático que probablemente a muchos de nosotros no haya llegado, pero bueno, en las redes sociales se mueven muchas estas cosas, ¿no? Y un periodista de forma muy capciosa, hablando con Cayetana, amiga íntima de Amaya Montero, pues le consigue sacar una declaración. Ella le pregunta por el estado de salud de Amaya, dice que muy bien, muy ilusionada, y deja entrever que va a volver al grupo, La Oreja de Van Gogh. Y ella le dice, entonces dan por hecho que la prensa ya sabe que va a volver, cuando no se sabía, ni había nada oficial, y entonces ella dice lo siguiente, fijaros, una frase que causó un terremoto mediático. Dice, yo lo sé desde hace mucho. Ella me pidió que por favor no le dijera a nadie y no se lo dije a nadie. Cada vez que me preguntabais, yo lo sabía y estoy muy contenta. Esto fue lo que dijo. La pregunta era si iba a volver Amaya Montero a La Oreja de Van Gogh. Las palabras de esta mujer generaron una gran polémica por varias razones. En primer lugar, por la filtración de una noticia privada. Amaya Montero y el grupo La Oreja de Van Gogh llevaban tiempo negando por activa y por pasiva un posible regreso. De hecho, aún no está nada confirmado. La declaración de Cayetana destapó algo que, según Amaya, no estaba destinado a ser público aún. El enfado de Amaya Montero. La cantante reaccionó con gran enfado, llegando a dejar de seguir a Cayetana en redes sociales. Amaya expresó su tristeza por la falta de discreción de alguien a quien consideraba una amiga íntima y confidente. La presión mediática, la filtración generó una avalancha de rumores, especulaciones en la prensa y en redes sociales, poniendo a Amaya Montero bajo una presión mediática intensa, algo que ella había intentado evitar en los últimos años debido a sus problemas de salud. Las disculpas después de Cayetana. Tras una enorme polémica y el enfado de Amaya, Cayetana Guillén Cuervo se mostró visiblemente afectada y pidió disculpas públicamente en varias ocasiones, reconociendo su error. Afirmó que sus palabras fueron un arrebato de emoción y que no tenía ninguna intención de hacer daño. Lo siento en el alma. Siento si he hecho daño en algún momento, si le he hecho daño en algún momento, dijo en una de sus disculpas, visiblemente apenada por la situación. A pesar de sus disculpas, se reportó que la relación de amistad entre ambas quedó muy afectada. Bueno, podríamos seguir con esta historia. Unas breves palabras que rompen una relación y generan un revuelo mediático. Fijaros lo que dice este texto de Proverbios 18:21. No puse todos los textos que vamos a leer en pantalla, tenéis que perdonar. Pero sí, iré mencionando alguno que será bueno que busquéis en él. Pero bueno, algunos sí que puse en pantalla como este.
la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, hermanos, lo que decimos tiene mucho poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo puse un ejemplo solamente. Pero a través de la lengua, a través de lo que decimos, podemos traer vida, palabras de ánimo, consuelo, podemos consolar a una persona, verdad, amor, perdón. Qué hermoso unas palabras de perdón, ¿verdad? Una restauración de una relación puede proceder de lo que decimos. Fijaros qué poder tenemos en lo que decimos. A través de lo que decimos podemos, con nuestras palabras, levantar a una persona caída, desanimada. Fijaros la importancia. A través de lo que decimos podemos fortalecer una relación. Podemos inspirar a alguien a hacer un bien. A través de lo que decimos incluso podemos mostrar a alguien el camino de salvación. Fijaros la importancia de nuestras palabras para lo bueno. Pero también, no solo la vida, sino la muerte. Nuestras palabras también pueden traer muerte. Mentira, calumnia, crítica destructiva, insultos, engaño. Podemos destruir la reputación de una persona a través de lo que decimos también. Podemos causar dolor emocional a través de lo que decimos, y de hecho lo hacemos. Podemos romper amistades y relaciones, como el ejemplo que acabo de poner. Incluso podemos incitar a la violencia a través de lo que decimos. Fijaros el poder de lo que decimos. Fijaros la importancia de controlar lo que decimos. El libro de Santiago nos da una advertencia durísima sobre esto, ¿verdad? Y hay una parte ahí en el libro que es llamativa. Dice que la lengua tiene tanto poder, dice que inflama la rueda de la creación. Yo no sé muy bien lo que significa, si soy sincero, pero me da la impresión de que es algo muy grande, muy gordo, de que tiene mucho poder lo que decimos. Por lo tanto, tenemos que prestar especial atención, porque puede tener consecuencias graves. Fijaros en la segunda parte del versículo que tenemos ahí. El que la ama comerá de sus frutos. Lo que decimos tiene consecuencias para nosotros, pero también para otros. Entonces, cuidado. Por esto es de vital importancia que lo que hablamos sea conforme a la verdad. Y por eso el tema de hoy es un tema amplísimo, ¿verdad? ¿Por dónde cogemos este tema? Pero es hablar la verdad. Solamente estos dos textos pongo aquí. El que habla verdad declara justicia, mas el mentiroso engaño. Otro texto del mismo capítulo 12 de Proverbios dice, no sé si lo veis bien, un poquito tenue ahí, los labios mentirosos son abominación de Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Compromiso con la verdad. Si somos hijos de Dios, tenemos que adquirir este compromiso con la verdad. Y el tema de hoy es hablar la verdad. Y me surge, cuando vi el título del tema, me hice la primera pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que tenemos que hablar? En la sociedad moderna, no se cree, como sabéis, en la verdad absoluta. Mi verdad es relativa. O la verdad, mejor dicho, es relativa. Muchas veces lo que se habla es de mi verdad, mi punto de vista, mi propia verdad. Yo tengo mi propia versión de la verdad. Es como si dijéramos que la verdad es interpretable. Bíblicamente sabemos que hay y existe la verdad absoluta. ¿Qué es o quién es la verdad absoluta? Yo soy la verdad. El Señor Jesucristo. De ahí se desprende, Él es la verdad. Hay una verdad absoluta. Sin embargo, aquí abajo, la verdad que tenemos, que vivimos, es relativa.
Nosotros tenemos al Señor, que dijo: yo soy la verdad. Pero cuando bajamos al fango de nuestra vida, todos pretendemos tener la verdad, y lo cierto es que no solemos tenerla, aunque creemos que la tenemos. Por lo menos, probablemente tenemos parte, pero no tenemos la verdad, en el sentido de absoluto. Lo que sí tenemos es nuestra verdad. Y esto lo vemos cada día en nuestra vida cotidiana, y me gustaría poner 3 ejemplos para hacerme entender un poco por qué es tan relativo esto de la verdad y por qué es tan difícil tener la verdad. ¿Qué verdad debemos hablar? Voy a poner 3 ejemplos. La prensa. Si leemos la prensa, vemos que cada periódico, dependiendo de su línea editorial, publica su propia verdad. Y una misma noticia, con énfasis, enfoques distintos, puede cambiar totalmente. Os pongo un ejemplo. Un ejemplo que está hoy en día en boga y que está en nuestra sociedad, y que no debemos ignorar lo que ocurre en el mundo actual. Una noticia que dice lo siguiente: Israel neutraliza a líderes de la milicia en un ataque de precisión en Gaza. Sobre este suceso, otro periódico, obviamente de otra línea editorial, dice lo siguiente: ataque israelí asesina a familias enteras en Gaza, aumentando el número de víctimas civiles en Gaza. Es curioso, parece mentira, pero aquí se está hablando de la misma noticia. Lo que ocurre es que se pone el foco en distintos aspectos. ¿Cuál es la verdad? Probablemente ambas cuentan algo de la verdad, pero no toda la verdad. Para saber la verdad probablemente habría que hacer una combinación de las dos. Pero ambas sí cuentan su verdad, es decir, tienen su propia interpretación de los hechos. Ponen el foco en un aspecto de la noticia y cuentan parte de la verdad. ¿Qué verdad es la que nosotros tenemos que hablar? Otro ejemplo. Bueno, y esto me lo pasé porque tenía yo aquí, esto no vale de nada, pero bueno, ahí vemos unos periódicos. Otro ejemplo. Esto es más gráfico. Un matrimonio. Los matrimonios, bueno, los que llevamos unos cuantos años, pues sabemos bastante de esto. Las discusiones matrimoniales. Muchas veces discutiendo sobre un determinado asunto, es curioso, pero ambos cónyuges tienen razón y tienen su verdad, pero no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Y tienen su distinta visión de un mismo asunto. Y en muchos casos, simplemente con cambiar el foco de sitio, están hablando casi de lo mismo. Os voy a poner un ejemplo. Un matrimonio joven con un hijo de 7 años. Ellos se llaman Andrés y Manuela. Y el hijo se llama Mateo. Uno de los nombres más comunes, por cierto, hoy en día de los que se ponen a los niños. Mateo. Bueno, llegó un toque del parte del colegio. El niño no atiende, el niño está despistado, no termina las tareas, ha bajado sus calificaciones, llaman a los padres allí al colegio y dicen: mira, tenéis que poner un poquito de disciplina y poner en orden, este niño no va bien así. NM, necesita mejorar. Cuidado, señal de atención. Llegan a casa y os podéis imaginar, ¿no? Empieza la discusión. Mateo. A ver si encuentro, que me acabo de perder. Dice Andrés, que es el padre: Manuela, tenemos que ser firmes. La maestra lo ha dicho, si no aprende a concentrarse y seguir las reglas ahora, ¿qué va a pasar cuando sea adolescente o adulto? Necesitamos un horario estricto. Tarea a las 5 de la tarde. Sin videojuegos. Hasta que termine no hay ninguna excusa. Si no se hace responsable de sus deberes, tenemos que aplicar de forma clara las consecuencias de ello. Si no termina, no hay televisión a la noche. No podemos ser blandos, porque si no, nunca va a tomar las cosas en serio. Esto no es un castigo, es enseñarle a ser una persona responsable, diligente. Le estamos haciendo un favor, Manuela. Andrés, la verdad es que tiene razón, ¿verdad? La responsabilidad y la disciplina son valores fundamentales que hay que inculcar en el niño. El niño aprende a seguir las rutinas, aprende a entender las consecuencias de sus actos y estará mejor preparado para los desafíos. Pero Manuela tiene otro punto de vista.
cultivar la curiosidad y la motivación intrínseca. Andrés, no podemos convertir la vida de Mateo en una cárcel de horarios. Lo que está pasando en la escuela podría ser una señal de que está aburrido. Forzarlo solo hará que odie el colegio. ¿Y si el problema no es una falta de disciplina, sino que simplemente no le interesa lo que está aprendiendo? Quizás deberíamos sentarnos con él y preguntarle qué le motiva, encontrar la forma de hacer las tareas más divertidas. Podríamos asociar los problemas de matemáticas con un videojuego, con su videojuego favorito. Leer los libros sobre los dinosaurios que tanto le gustan. La clave es que encuentre gusto por aprender y que no lo haga por miedo al castigo. Si lo motivamos de forma interna y no necesitará que estemos encima de él en el futuro. Manuela también tiene razón. La motivación intrínseca, el deseo de hacer algo por el simple placer de hacerlo, es un motor mucho más poderoso y duradero que el miedo al castigo. En este ejemplo nos vale para entender que ambos, fijaros, tienen la verdad o parte de la verdad. ¿Cuál sería la verdad absoluta? Vamos a decir así entre comillas. Probablemente sería una combinación de los dos puntos de vista, ¿verdad? Aplicar un horario con cierta estructura y a la vez tener cierta flexibilidad y motivarlo para que haga las tareas de forma curiosa e incentivar que él estudie por sí mismo. Fijaros, qué verdad. Pero en todos los ámbitos de la vida ocurre lo mismo en este sentido, de la vida aquí abajo. Por eso hablamos y rápidamente se nos llena la boca de la verdad, pero a veces es complejo. Pongo el último ejemplo, y este es rápido, pero sí esto nos pasa muy a menudo en el trabajo. La forma de llevar a cabo un trabajo entre dos compañeros. Uno dice, vamos a hacerlo rápido, no vamos a pararnos tanto en los detalles porque este trabajo no requiere tanta delicadeza, lo que requiere es rapidez. El otro dice, no. Vamos a hacerlo con más tranquilidad, pero vamos a hacerlo bien. Que quede bien rematado, porque es la imagen de la empresa. Los dos tienen razón en un sentido, pero la forma de hacer el trabajo dependerá del trabajo, dependerá del cliente, de la urgencia, dependerá de muchos factores. ¿Quién tiene la razón? Dos puntos de vista. Yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Yo tengo pues una versión de la verdad, aunque la verdad es absoluta, hay una, aunque estamos hablando de cosas de la vida habitual. Con estos ejemplos, lo que pretendo decir es que tener la verdad no es tan sencillo como pudiera parecer en un principio. La verdad absoluta solo la tiene Dios. Nosotros tenemos nuestra verdad con minúsculas. No sé si puse aquí un texto. Sí lo puse. Fijaros este texto, qué curioso. Muchos hombres, Proverbios 26, proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Entendéis, verdad? Es decir, cada uno dice, bueno, esto es así. Pero sin embargo, hombre de verdad, que se ajusta a la verdad de Dios, ¿quién lo hallará? Para intentar ser un poco práctico, porque yo sé que muchas veces nos quedamos en la teoría, para bajar un poco esto a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana. Me gustaría hablar de un tema que tiene que ver con la verdad y tiene mucho que ver con todo lo que hablamos, los conflictos en la vida. Conflictos personales entre personas. Esto es el pan de cada día. Estamos hechos de una pasta que tarde o temprano vamos a tener conflictos. Cuanta más relación, más conflictos va a haber. En la familia, en el trabajo, por supuesto también en la iglesia. Los conflictos. Y nos hacemos una pregunta, o mejor dicho, vamos a ver cómo manejar la verdad, o cómo debemos manejar la verdad en medio de los conflictos personales. Y vamos a ver dos aspectos, por qué surgen los conflictos y cómo solucionar
los conflictos, intentando basarnos en el libro de Proverbios. Bueno, como dije antes, no sé si lo comenté, creo que sí, pero lo que hablamos tiene mucha repercusión, pero precisamente los conflictos personales, seguro que hay estudios. Yo ya leí algún comentario que hablan de en torno a 90% de porcentaje, que los conflictos personales proceden en la gran mayoría de los casos por lo que decimos, por lo que hablamos. Eso es la fuente del conflicto en la mayoría de las veces. Por supuesto, lo que hacemos hay más cosas, pero principalmente lo que decimos, lo que hablamos. No solo el contenido de lo que hablamos, sino por cómo lo hablamos, por cómo lo decimos, la forma en que lo decimos. De ahí parten la mayoría de los conflictos. Y por ahí leí en torno al 90%. Bueno, me parece un poco atrevido, pero bueno, no se trata de porcentajes. Pero los conflictos parten de ahí, de lo que decimos. ¿Por qué surgen los conflictos? 3 cosas. Vamos a ver 3 puntos en cada parte, de forma breve. Las causas. El primer motivo, primera causa, es adjudicarse la verdad. Y esto a todos nos gusta hacerlo, adjudicarnos la verdad. Pero la nuestra es la verdad absoluta, por supuesto. Yo tengo la verdad. Cuando realmente no la tenemos. Podemos tener parte de la verdad, pero no tenemos toda la verdad. ¿Por qué no tenemos la verdad? Porque tenemos una falta de conocimiento. No tenemos el conocimiento suficiente sobre el asunto. En segundo lugar, no somos neutrales. Imaginamos que estamos en medio de un conflicto. No somos neutrales, porque solo tenemos nuestra versión, solo tenemos nuestro punto de vista. He anotado aquí 2 textos para hacernos reflexionar. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. La verdad. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Proverbios 21:2. Pero Jehová pesa los corazones. Cuidado. Tú tienes la verdad, pero cuidado, la verdad la tiene Dios. A lo mejor no tienes tanto la verdad como piensas. Ahora, mucho cuidado, porque a veces pensando que tenemos la verdad, tenemos media verdad. Y a veces hace mucho daño, media verdad. Probablemente lo que Cayetana Guillén dijo tenga algo que ver con la verdad, pero fijaros el daño que produjo. Cuidado con la mentira. Tengo otro texto que habla de la mentira, en este caso, bueno, ya es falso testimonio. Pero fijaros el daño que puede hacer. Dice Proverbios 25:18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Martillo y cuchillo y saeta aguda. Cuando no estamos en la verdad y lo declaramos como si fuese, podemos hacer mucho daño. En segundo lugar, no solo adjudicarse la verdad es causas y fuente de conflictos, sino también adjudicarse el papel de juez. Es decir, esto implica siempre ponerse en un plano superior, en una plataforma, porque el juez, bueno, hoy en día probablemente ya no, pero normalmente el juez suele estar elevado en una plataforma. Nos ponemos fácilmente en el papel de juez. Y eso implica altivez, eso implica orgullo. 2 textos de Proverbios. El altivo de ánimo, Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas. Esta es una causa directa de fomentar el conflicto. Más el que confía en Jehová prosperará. Otro texto, Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es decir, ponerse un poquito por encima es lo que genera conflicto. Esa es una de las fuentes del conflicto. Ahora, normalmente no lo vemos. Nadie ve su propio orgullo. Nadie ve que está un poco por encima de los demás. Y aunque yo lo diga y diga, hermanos, examinémonos, vamos a seguir viéndolo. Vamos a seguir no viéndolo, quiere decir. Las redes
han hecho o hacen bastante daño en algunas cosas. Por ejemplo, no ayuda mucho el pensar y hablar de personas tóxicas. Hoy en día se habla mucho en las redes, ¿verdad? No, yo no me junto con personas tóxicas. Yo me junto con personas positivas, que me alienten. Cuando no te das cuenta que tú tienes una toxicidad tremenda. Porque ¿quién puede decir que no es tóxico? Es que nos engañan, porque todos somos tóxicos, en mayor o menor medida, en una u otra faceta de nuestra vida, pero todos somos tóxicos. ¿O no hay toxicidad en nuestro corazón? ¿O no salen momentos ramalazos de la vieja naturaleza que nos hacen dañar a otras personas? No, yo no me junto con las personas tóxicas. Aquí parece que hay un grupo de tóxicos y estoy yo, aparte, estamos los... Cuidado con esto, porque esto es ponerse por encima. Y no estamos por encima. Cuando uno se da cuenta que es tóxico, esto nos ayuda a no ponernos en el papel de juez. Y cuidado, yo también a veces... Entonces ya no se pone en un plano superior, se pone a la misma altura. Cuidado con esto, después vamos a hablar algo más de esto. Y en tercer lugar, en este punto, no os preocuparéis, acabaremos cuento cada una a la hora prevista. Adjudicarse la aplicación del castigo. No solo hacerse juez, sino el ejecutor. Yo voy a castigar, pues ahora se va a enterar. Normalmente la venganza más leve, cuando tengamos alguna ofensa, pero la más habitual suele ser, no le hablo más, ya no le saludo. Y lo vemos venir por la calle, mirar por otro lado. Retirar el saludo es lo primero. Y, por supuesto, retirar la palabra. Eso es como una pequeña venganza. Ahora se va a fastidiar por lo que me hizo. Lo segundo que solemos hacer es hablar mal de esa persona a sus espaldas con otras personas. Porque mira, fulanito lo que me hizo. Pero tú te parece normal. Pero tú te parece normal esto. Mira lo que me hizo. Mira esto. Esto lo solemos hacer también. Esto es forma o una parte de venganza, de tomarse la justicia. Y la palabra es clara. Dos textos, a modo de ejemplo. Dice Proverbios 20 y 22, no digas... Yo me vengaré, espera a Jehová, Él te salvará. No digas yo me vengaré. La venganza, como sabéis, es del Señor. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Esto sí que es habitual, pues ahora se va a enterar. Me hizo esto, pues yo voy a hacerle esto también. Esto no ayuda en las relaciones. Esto son causas y, bueno, en el transcurso de los conflictos los agravan, los empeoran. Ahora bien, ¿cómo solucionar? ¿Qué soluciones tenemos en los conflictos que tienen que ver, obviamente, con hablar la verdad? Como sabéis, en lo que hablamos es fuente de los conflictos. 3 soluciones, y con esto terminamos este tema, que obviamente tienen que ver con lo que dijimos antes. Pero, en primer lugar, piensa lo siguiente, y esto es muy difícil, pero piensa, probablemente estoy equivocado. Tienes que pensar que probablemente no tengo toda la verdad. No probablemente, no tengo toda la verdad. Piensa, me falta conocimiento sobre el asunto. No tengo la verdad absoluta, tengo una versión solo, que es mi versión. Nunca vamos a ser totalmente neutrales, pensadlo. Lo que dije antes, nuestra posición normalmente está condicionada. Es subjetiva y nuestra posición está influida por el daño que nos hayan hecho. Está influida por el deseo que tenemos de hacer justicia. No somos neutrales. No tenemos la verdad. Aunque nosotros estamos convencidos que la tenemos, pero no tenemos la verdad. Tenemos probablemente parte de la verdad. El primer paso para solucionar conflictos es precisamente pensar, probablemente me estoy equivocando en algo. Probablemente no tengo toda la verdad. No conozco el corazón ni las motivaciones de la otra persona, aunque puedo intuirlas.
Y normalmente nosotros ya juzgamos las motivaciones y las intenciones de la otra persona, pero no las conocemos. Estamos errando si lo hacemos así. Si tenemos este pensamiento, esto nos va a ayudar a mitigar el emitir juicios, porque emitimos juicios rápidamente y a la ligera. Cuidado, cuidado, no tenemos toda la información, solo tenemos parte de la información, solo una versión. Recordad el matrimonio que discutía, cada uno con su versión. La prensa, los periódicos, cada uno tiene su versión, cuidado. Porque a lo mejor no es lo más correcto nuestra versión, nos falta información. Este pensamiento también nos va a ayudar a que no nos crezcamos mucho. ¿Sabéis? El de ponerse un poco por encima, así, de cuclillas. No, esto nos ayuda, bueno, cuidado, a lo mejor estoy equivocado. Yo creo que no, pero puede estar equivocado. ¿Cuánto ayuda esto en las relaciones, en los conflictos? ¿Cuánto ayuda? Segundo punto, y estamos ya terminando. Baja un escalón. Baja un escalón. Desde el pedestal donde estás, yo aquí estoy un poco más alto que vosotros, ¿no? Desde el pedestal donde estás, no se pueden resolver los conflictos. Los conflictos se resuelven bajando un escalón. Antes leíamos Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando estamos un escalón por encima, cuando estamos un poquito más altos, es imposible solucionar los conflictos. Necesitamos bajar. Necesitamos dejar a un lado nuestro orgullo. Pero si yo no soy orgulloso, hombre, ¿qué estás diciendo? ¿Perdona? ¿Perdona? Siento decirte que apestas a orgullo. Y esto se lo digo a todos vosotros y a mí mismo, y perdonadme, porque es una expresión un poco fuerte, pero es así. Estamos de orgullo colmados, pero todos somos muy orgullosos. Algunos lo disimulamos más, otros menos, pero somos muy orgullosos. Como diría Mariano, somos muy orgullosos y mucho orgullosos. Esto es como el olor corporal. No sé si alguna vez habéis tenido un día que tenéis mal olor corporal por haber sudado mucho, por alguna circunstancia. En fin, al final pasan las horas y os vais acostumbrando a vuestro propio olor y ya no os oléis el olor corporal. El problema es que vais atufando a todo el mundo. No sé si alguna vez os ha pasado. Bueno, esto es lo mismo que pasa con el orgullo. Tú no hueles tu propio olor, no lo ves. Pero vas dejando rastro en los demás y los demás lo ven y vas dejando señales. Todos somos orgullosos. Necesitamos bajar un escalón. Y cuando bajamos ese escalón es cuando estamos más preparados para resolver el conflicto. Hasta que no bajamos el escalón no vamos a resolver el conflicto. Os presento uno de los textos de la Biblia más descontextualizados que existe de la historia, de la Escritura. Creo yo. Después me corregís, que seguro que hay algún error. Pero hay un texto que utilizamos mucho en la mesa del Señor, en otros, y lo sabemos de memoria. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué más? Se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etcétera, etcétera, hasta la muerte de cruz. ¿Sabéis en qué contexto está este texto? ¿Sabéis en qué contexto está? No está en el contexto de la mesa del Señor. No está en el contexto ni siquiera de hablar de la gracia, ni de la salvación, que por supuesto lo es y podemos utilizarlo perfectamente. Pero el contexto es precisamente de las relaciones entre los hermanos, el llevarse bien entre los hermanos, porque 2 versículos antes dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de la humildad y de las relaciones entre hermanos y de conflictos entre hermanos. Entonces dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, el apóstol Pablo nos está dando la clave para resolver el conflicto. Y el Señor Jesús
tenía un conflicto muy grande con nosotros, pero él no bajó un escalón. Es curioso porque él tenía toda la verdad, no tenía parte. Nosotros tenemos parte de la verdad, pero él tenía toda la verdad. Y no bajó un escalón, bajó varios escalones hasta la muerte y muerte de cruz. Pues el apóstol Pablo, hablando de las relaciones y los conflictos, dice: haya en vosotros este sentir. No se solucionan los conflictos hasta que no bajamos ese escalón. Y por último, y que con esto terminamos. Bueno, perdonad, que están un poquito pequeños ahí los textos. Estos son 4 textos que hablan de la verdad en el libro de Proverbios. ¿Qué veis ahí en este texto? Bueno, como está tan pequeño, os voy a dar pistas. ¿Qué veis ahí? ¿Cuál es la compañía que tiene la verdad? Efectivamente, la verdad tiene una compañía. Y aparece muchísimas veces, como veis, relacionada con la misericordia. ¿Cómo? Relacionada. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. ¿Qué tiene que ver la verdad con la misericordia? Pues tiene mucho que ver. Porque la misericordia tiene que ir acompañada de la verdad. Mejor dicho, la verdad tiene que ir acompañada de la misericordia. Estos son 4 ejemplos en el libro de Proverbios. Misericordia y verdad van juntas. Ahora bien, fijaros en otra cosa. ¿Cuál es el orden? ¿Hay algún texto que aparezca la verdad y la misericordia? ¿No? Por lo menos lo que yo vi, no. A lo mejor hay algún texto ahí por ahí. Ya me corregiréis. Pero siempre va primero la misericordia a la verdad. ¿Creéis que es coincidencia? Yo creo que no. Yo creo que no es coincidencia. Creo que esto es un mensaje en sí mismo y nos dice con claridad que la misericordia precede a la verdad. ¿Cómo nos gusta ir con el martillo de la verdad? Machacando los pecados ajenos, ¿verdad? El martillo de la verdad es implacable. Machacando ahí. La verdad es... No, yo con la verdad. Con la Biblia, la palabra de Dios, cortando cabezas, qué fácil es, ¿verdad? La misericordia y la verdad. No, antes tiene que pasar esa verdad por el filtro de la misericordia. Y fijaros, porque el texto tercero que aparece ahí, el texto tercero, que es 16:6, tiene que tener un error. Ese texto tiene que tener un error. Porque ¿cómo es posible que con la misericordia de verdad se corrija el pecado? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No, quita misericordia, por favor. ¿Cómo con misericordia no se corrige el pecado? El pecado se corrige con la verdad. Pues estás equivocado. La palabra nos dice otra cosa, totalmente distinta. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Que eso nos ayude a poner esto en práctica. Bueno, no lo puse, el tercer punto, perdonad, y con esto ya termino. Sé misericordioso. Piensa, probablemente no tengo toda la razón. Probablemente tengo una verdad, pero parcial. Hay otra versión. La verdad absoluta la tiene el Señor. Él conoce todo. Baja un escalón. Humíllate un poco. Sigue el ejemplo de Jesús, que se humilló y hasta dónde se humilló. Y sé misericordioso. Porque la misericordia resuelve tantos conflictos y es una fuente de bendición. Que Señor nos ayude a hablar la verdad y, bueno, en medio de situaciones de conflicto, pues con más trascendencia, más importancia. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y te pedimos que nos perdones porque nosotros tantas veces, pretendiendo tener la verdad, estamos tan alejados de ella. Te pido que nos ayudes a siempre filtrar esa verdad con la misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a acercarnos más a ti para estar más cerca de la verdadera verdad, que es la tuya.
Y ayúdanos, Señor, en medio de conflictos que a veces tenemos, a bajar ese escalón del orgullo que todos tenemos y que todos tenemos que luchar con él. Ayúdanos a humillarnos también. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición en el bendito nombre de Jesús. Amén.